Bueno, ante todo, bienvenidos esta tarde. Va a ser, yo creo que unas jornadas bastante intensas. Yo espero que todos tengáis energías suficientes para aguantar, porque hoy comenzamos ahora, más o menos a las 6:37, y no pararemos hasta el domingo bien entrada la tarde. Yo creo que va a ser muy interesante. Yo creo que aquí vamos a exponer una serie de cosas que nos gustaría que también vosotros, sobre todo a lo largo de todas las charlas, a lo largo de todas las ponencias, y yo creo que también especialmente el último día, donde se va a hacer una mesa redonda, donde vamos a intentar, yo creo, poner todos los puntos de vista, todas las ponencias que se van a realizar aquí, y llegar o intentar llegar a un acuerdo común, a ver si lo conseguimos, y esa es otra, entre todos los que vamos a estar aquí en estos 3 días, que yo creo que van a ser muy intensos, muy importantes. Bueno, lo primero, ante todo, agradeceros a todos los que habéis venido aquí, tanto los que sois de aquí como los que venís de fuera, a todos los ponentes que también durante este tiempo, durante estos 3 días van a estar y van a compartir con todos nosotros. Seguro que vamos a aprender y donde vamos a descubrir también un montón de cosas y sí, un montón de misterios, eso desde luego. Y tan solo también agradecer la organización que se ha realizado a través de la Asociación Mediavía, que tiene el Ayuntamiento de Penagos. Agradecer al Ayuntamiento de Liérganes, que esta misma noche nos cede las llaves para entrar a ese centro de interpretación del hombre pez, en el cual podremos descubrir quizá uno de los misterios, ¿no?, más insondables y a la vez pues, que ha traspasado fronteras, ¿no?, lo que es en cuestión de enigmas, ¿no?, sobre todo enigmas antropológicos también, como es el tema del hombre pez. Y a lo largo de esta serie de jornadas, esta serie de ponencias, vamos a intentar poner en claro, o así lo vamos a intentar, ¿verdad?, poner en claro 3 palabras, ¿no? Uno, seguramente, si habéis leído el cartel, quizá la pregunta que os ronda por la cabeza es antropología, folclore, y de repente aparece una palabra por ahí que es ufología, y quizá mucha gente se pregunte, bueno, ¿y esto cómo casa? Ahí va. A mí me meten 2 cosas, bueno, que más o menos parece que casan, y luego la ufología, ¿y cómo se come esto, no? Pues eso es lo que vamos a intentar de tratar de explicar durante estas jornadas, y vamos a intentar de unir un poquito la ciencia antropológica, cómo diablos, tengo que decir así, podemos incluir la ciencia en la ufología, ¿no? Esto lo comentamos, seguramente lo comentará ahora Miguel Ángel, el hecho de no hay un método científico, ¿no?, para poder explicar el fenómeno ovni o el fenómeno de los no identificados, ¿no? No podemos tener en nuestras manos, ojalá lo pudiéramos hacer, un objeto de estos que se dicen extraños, venidos de Dios sabe dónde, para poder analizarlo, para poder intentar reproducir algo en laboratorio, fuese donde fuese, y poder explicar un poquito de dónde procede, o si es terrestre, extraterrestre, o sabe Dios de dónde. Eso quizá alguno, seguramente hoy, no quiero desvelar mucho, pero sé de uno que va a dar su opinión respecto a ese tema, no digo más. Bien, la cuestión es cómo podemos aplicar un método científico al fenómeno ovni. Pues quizá a través de las leyendas, a través del folclore y a través de la antropología. Dicen, comentan, esto es muy interesante, que aquel que se dedica a recopilar estas historias, a recopilar los casos de gente que ve algo extraño en el cielo, al fin y al cabo se dedica a recoger historias, leyendas, que pueden o no ser ciertas, pero desde luego recalan en los mitos al final de cada lugar. Existen fenómenos realmente extraños que a lo largo de la historia, a lo largo de los años, han ido conformándose como una leyenda, ¿no? Y al fin y al cabo ese investigador que va a intentar descubrir eso que alguien dice que ha visto y que le parece realmente extraño, no deja de ser, alguien lo dijo así, un folclorista, un recopilador de historias, alguien que mira a los ojos al testigo y a través quizá de la antropología, de poder observar directamente a esa persona, pues intenta descubrir parte de esa verdad, parte de ese encuentro con lo extraño, con lo misterioso, ¿no? Y prácticamente quizá esa sea la base, la clave. No podemos tener en nuestras manos ese objeto, si lo es, que eso veremos a ver, eso también forma parte de lo que hoy va a comentar Miguel Ángel, y veremos sobre todo si la palabra ovni se puede aplicar o no, sobre todo en ese acercamiento a la ciencia, ¿no? La ciencia a través de la antropología, mirar directamente al testigo, intentar recopilar esas historias y descubrir luego más adelante, que eso también va a ser muy interesante, descubrir si esas historias que nos cuentan hoy, en el futuro, pertenecen al mundo de la leyenda, a los mitos y
pues eso, a esa parte más o menos más folclórica, ¿no?, de nuestra historia. Dicen algunos, y esto sí lo hemos comentado alguna vez, que los ángeles de antes, lo que ahora nos ha llegado como ángeles, como, bueno, a veces como luces, que se pueden incorporar, seguro que a multitud de mitología, o de esos seres mitológicos, quizá en anteriores épocas en realidad fueran otra cosa, no lo sé. Hoy será un buen comienzo, un buen punto de partida para intentar descubrir eso e intentar aunar esos conceptos, folclore, antropología y ufología. ¿Habrá un punto de unión? Lo sabremos, o si no lo sabremos, intentaremos sacar una buena conclusión. Quiero agradecer también a toda la gente que ha colaborado como Legados del Misterio, como la revista Enigmas, por supuesto, bueno, al programa que yo represento, Nueva Dimensión Cantabria, a través de una emisora de radio de Torrelavega para el Estudio 88. Quiero también agradecer a otros ponentes que van a venir aquí, que también forman parte y realizan otros programas como Dimensión Límite, como es David Cuevas, que también hace una labor impresionante desde Guadalajara. También a La Rueda del Misterio, otro programa, también a Edenex en vivo, también tenemos a Fintac y, si veo bien, a Rumbo Infinito. Bueno, y aparte tenemos a La Búsqueda, a Espacio en Blanco, La Búsqueda, al Ojo Crítico también. Al Ojo Crítico, y sobre todo ahora muchísima otra gente que de alguna manera me ha dado su apoyo de reforma, a Rafa Ruiz y a Loli con el tema de los carteles, con el tema del papel, y a otra muchísima gente que me ha dado su apoyo incondicional, ha trabajado muchísimo y bueno, espero que las conferencias funcionen a todos, salgan bien, pero desde este punto ya que el apoyo que he recibido por muchísima gente para impulsar en nuestro proyecto, pues es impagable, y gracias a todos. Es el auténtico, yo creo, bueno, entre estos, el alma mater, el que ha puesto, yo creo que el alma, el corazón, las ganas, la fuerza, la paciencia, y también, sobre todo el arranque, ¿no?, cuando había algún disgusto, cuando había algún problemilla que había que resolver, ¿no? Miguel Ángel Ruiz, os voy a dejar, me gustaría presentarle como se merece, como es el menester. Miguel Ángel, eres ingeniero de telecomunicaciones, ahora mismo trabaja en AENA, como ingeniero de navegación aérea, y publica actualmente en la revista Año Cero. También participa en el programa El Ojo Crítico, y si ponéis la tele este domingo, como anoche, en la 4, cuarto de milenio, quizá os llevéis una sorpresa, ¿verdad? Quizá os llevéis una sorpresa. Pero hablando de otras cosas, no de esto. Tan solo agradeceros una vez más vuestra presencia y dejarle con él, con ese acercamiento de el intento, vamos a intentar eso que os comentaba antes, ¿no? La aproximación científica a la ufología, ovnis, objetos volantes no identificados. Os dejo esa palabra, veremos a ver si esa palabra se puede aplicar o no. Eso mejor que lo cuenten. Y al final, él os va a decir, creo, su opinión acerca de dónde vienen eso o esos que de vez en cuando vuelan por el cielo y que les llamamos objetos volantes no identificados. Gracias y bienvenidos. Bueno, pues nada, vamos a los datos, vamos a entrar en materia. Como veis, espero no haber pecado de ambicioso, porque se llama intento de aproximación científica a la ufología. Ese intento, pues no sé si pasará de ahí, pero bueno, está bien decir intento porque realmente el tema es complejo. Estamos hablando de una disciplina que tiene ahora, creo que son 66 años de existencia, ¿no? Oficialmente la ufología nació el 24 de junio de 1947 en Monte Rainier, y bueno, a día de hoy lo que puedo decir es que la ufología es un problema científico como tal. Otra cosa es que no siempre los estudios que se han llevado a hacer, no siempre la divulgación de la ufología y no siempre el tratamiento de la disciplina, eso es científico, ¿no? Quizás cuando empecé esta charla tenía una idea de hacer una cosa bastante formal, de la definición de métodos y procedimientos, ¿no?, sobre cómo podríamos reconciliar la ufología con la ciencia. Pero luego quizás, opté por hacer una cosa un poco más divulgativa, y lo que van a ser es una serie de reflexiones sobre los aspectos científicos de este fenómeno, ¿no? Como digo, pues eso, un congreso monográfico. En este congreso vamos a ver el tema OVNI desde distintas perspectivas, ¿sabes?
De hecho, en esta ponencia mía de alguna manera se engloban todas las demás, se enganchan como si fuera un todo. Y bueno, pues esperemos que estos aspectos que vamos a reflexionar hoy, especialmente porque en esta sala hay divulgadores, especialmente porque en ese sentido los divulgadores tenemos mucha responsabilidad sobre cómo la gente percibe o no percibe el misterio y percibe o no percibe los ovnis. Me gustaría que solamente os llevarais una idea de 3 o 4 conceptos, aunque vamos a hablar de muchas cosas. La ufología actual es pseudociencia. ¿Qué significa pseudociencia? Es una palabra que parece que tiene una connotación muy mala, como si una pseudociencia por efecto fuera algo malo, ¿no? Algo peyorativo. Cuando dicen, bueno, el tarot es pseudociencia, como parece que pseudociencia significa falso o no veraz, y no es verdad. Pseudociencia es algo que no sigue los métodos de ciencia, independientemente de su veracidad intrínseca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de fenómenos, los que sean, que tenemos que estudiar. Y lo que lo hace científico o no científico es la aproximación a ese fenómeno. Los métodos por los que vamos a estudiar o cómo vamos a tocar los casos, ¿no? Entonces, tenemos un fenómeno que, como fenómeno existente y real, es legítimo, y donde fallamos a lo mejor somos nosotros a la hora de aproximarnos a él o a la hora de estudiarlo. ¿Qué tendríamos que cambiar de ufología para que se fuera una ciencia? Bueno, varias cosas, ¿no? Pero quizás, lo primero, una reformulación de la problemática, porque eso es muy importante en ciencia antes de aproximarnos a un problema. Luego una definición de métodos, de cómo vamos a operar, cómo va a ser la captación de datos que nos va a permitir analizar este proceso. Y luego también quizás una reflexión filosófica, concretamente en el caso de la ufología, es muy carente cierta filosofía del conocimiento o filosofía de la ciencia, que como veremos, este problema pues la entiende. Esto básicamente, este círculo que no debería de parar nunca en ciencia, es el método científico. Hay un problema, se determina, bueno, se acota, se define, se trata de obtener unas evidencias, se hace una hipótesis que explique todo el fenómeno en sí. Bueno, pues luego digamos como que se prueba las consecuencias, se formula la hipótesis, y en este círculo siempre se va digamos, en un proceso de mejora continua hasta que finalmente entendemos exactamente de qué estamos hablando. Este es el gran método de conocimiento que tiene la humanidad, ¿no? Y gracias a esto pues tenemos la tabla periódica, tenemos las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell, etcétera, etcétera. Entonces, como digo, nuestro propósito sería reconciliar la ufología con este proceso. Un proceso que, como digo, una disciplina, como digo, es muy nueva. Incluso las ciencias más modernas, como pueden ser la física cuántica o la teoría de la relatividad de Einstein, son más antiguas que la ufología. Ambas dos son de principios del siglo XX. La teoría de la relatividad de Einstein es de 1905 y la ufología nace casi 40 años después, ¿no? Entonces, vamos a entender que aunque en algunos ámbitos la ufología parece que está muy cacareada, en realidad está en mantilla, ¿no? Y además de estar en mantilla es que la ufología posiblemente necesite nuevos paradigmas para ser explicados, y esto será lo más complejo. Muy brevemente, pues aquí quiero hacer un inciso con esos tipos de ufología, que cómo se está entendiendo la ufología a día de hoy, y cómo se está entendiendo no solo a nivel científico, sino en los medios, ¿no? Prácticamente tenemos aquí en esta sala un ejemplo de cada uno de estos tipos, ¿no? Periodística o reportería, yo no vendré a hablar de David Cuevas, de cómo un periodista se asoma al fenómeno ovni, que no tiene que ser necesariamente de una forma científica, ¿no? Todo eso lo ampliará él, pero es importante que seamos conscientes de las diferentes aproximaciones, porque desde el ámbito, desde la persona que se sienta ahí y de alguna manera ve la ufología en los medios, tiende a amalgamarse todo, y en realidad hay muchos enfoques. Ufología de campo, que sería un poco como exponente de este tipo de ufología, hemos tenido a Miguel Pepero, que es el gran persignón y el gran recorrecaminos en ese sentido detrás del misterio, y que tiene un planteamiento un tanto diferente al primero, ¿no? Luego ufología de salón, que bueno, pues es un poco también asociado al negativismo, donde pintan todo el fenómeno como si fuera un gran puzzle lógico, pero que muchas veces no valoran, bueno, el testigo, etc., ¿no? Y luego, bueno, ufología aeronáutica, que sería un poco la que he venido haciendo yo, porque yo trabajo como ingeniero de navegación aérea,
y es un poco pues aquella disciplina que trata de llegar un poco hasta al ovni desde todo lo que nosotros sabemos de aeronáutica. Ya puedo decir que el enfoque aeronáutico está agotado, quiero decir, en lo que es la casuística ovni en el mundo, el ingeniero aeronáutico alcanza un techo, porque el saber humano llega donde llega, y cuando nosotros tenemos una serie de fenómenos que por sus características y tal quedan inexplicados desde el punto de vista de todo el conocimiento humano que atesoramos en la aeronáutica, pues digamos que lo único que podemos decir es eso no lo hemos construido los humanos, y eso es un techo teórico, un techo de conocimiento, ¿no? Entonces, quizás en ese sentido, a mí yo le digo que cuando empecé en esto era el tipo de ufología que más me interesaba, y a día de hoy quizás es la que menos, porque en ese sentido creo que está agotada. Luego está la sociológica, que quizás no se ocupe tanto del fenómeno, sino de cómo la gente creemos o no en las cosas, y de eso vamos a hablar, y es muy importante, cómo se crean las creencias y por qué nosotros acabamos creyendo en una cosa o en otra, ¿no? Y luego, bueno, la especulativa, que quizás a veces pues, sea simplemente dejar fluir la imaginación, pero la ufología especulativa de verdad debería de reconocer los datos que teníamos de campo de los casos con una hipótesis que debe resolver, ¿no? Y entonces vamos a entrar aquí en uno de los puntos importantes. Y quizás este principio es un poco más rollo, luego entraremos en más cosas, pero toda la gente que nos hemos estado dedicando a la ufología, y voy a decir, en el mundo, hemos cometido un error inmenso. La sigla OVNI es una sigla que realmente no sirve para nada y no define nada, ¿no? Fueron unas siglas ideadas por un capitán, Edward Hoover, en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el amparo del proyecto Blue Book, cuando estaban estudiando todo el fenómeno a principios de los 50, pero en realidad es una sigla que es anticientífica. Si lo pensamos bien, es una antidefinición, porque primero, objeto volante es una prioridad, o sea, ya asumimos que es un objeto. Estamos echando de lado solamente en el término de una casuística de que pudiera ser místico, de que pudiera ser psicológico, de que pudiera ser confusión, etc. El tema volante, bueno, pues también hace mención a una serie de cosas, ¿no? Realmente, la primera parte, como digo, tiende a reducir el ámbito lógico del problema, y objeto volante no puede ser científico porque ya has, digamos, preasentado la causa, y luego no identificado es quizás un despropósito todavía más grande, porque en ciencia, cuando tú quieres estudiar algo tienes que definir. Entonces, ¿cómo lo diría? Básicamente, muchas veces hemos pensado que una cosa no identificada era un misterio, y eso es falso. Una cosa no identificada no es un misterio. Lo que es un misterio es que cuando lo identifiques no tengas un modelo, un paradigma o una explicación lógica para eso. Pero una vez que lo has identificado, hay muchísimos programas de radio, revistas, etcétera, que se ha hecho mucha mención a lo de como no es identificado es un ovni, como tal, y qué es lo que nos ha hecho, que llevamos años persiguiendo lucecitas en el cielo que realmente no tienen nada que ver con el fenómeno ovni, porque ¿cuál es al final el tema? Que una cosa que es un ovni para este caballero no lo es para mí, realmente, bajo una premisa tan débil no se puede crear ciencia, ¿no? OVNI, quiero decir, no identificado, será un misterio cuando, habiendo identificado el fenómeno completamente, llegamos a la conclusión que no lo entendemos, pero no porque no lo hayamos identificado deja de ser misterio. Y eso es un punto muy claro, muy importante, que si se entendiera, y por ejemplo en radio dejáramos de marear la perdiz con lo de lo identificado o no lo identificado, y fuéramos al núcleo del fenómeno, yo creo que quitaríamos bastante problemillas de medio, ¿no? Como digo, un ovni puede ser cualquier cosa, ¿no? Y aquí tengo una cosa que he traído, si lo queréis ver, esto mismo pudiera ser un ovni para muchas personas. Esto es un casquillo de bengala, de estas que si lo queréis ver, lo queréis ir pasando, es una bengala de estas, de estas que se lanzan, y para mí es un ejemplo de las cosas que pueden ser ovnis, ¿no? Un farolillo que alguien no sabe identificar, un globo sonda que de pronto tiene una luminiscencia, o incluso una bandada de estorninos que se mueven en grandes bloques, y que en el fondo, como digo, si centramos la atención en que un ovni es solamente aquello que no somos capaces de identificar, realmente no estamos haciendo ciencia, estamos jugando.
sentido, y para centrar la atención, voy a contar un caso tipo. Yo no soy mucho de contar casos, pero voy a contar este caso porque para mí es un caso paradigmático, tiene varias cosas, digamos que lo tiene todo. Y es bueno que veamos un caso para que luego en el transcurso de la conferencia vayamos desgranando elementos que están sacados de aquí y con un ejemplo nos vamos a enterar todos. Esto es un caso que investigó Vicente Juan Maristerón, un caso que Vicente Juan lo da como verdadero y al ser uno de los mayores críticos negacionistas del fenómeno OVNI, que él lo avale, pues ya es como decir, no lo estudio, ojo, me lo hago. Es un caso que se estudió inicialmente en 1979 y luego creo que fue en 2008. Vuelven a hacer una respuesta al señor y le dio al testigo. Y es un caso que, como digo, lo tiene todo y que en el fondo nos va a llevar, solo un caso, a la esencia del fenómeno. Son las 11:30 de la mañana del día de San Jaime, 25 de julio de 1979. El testigo, Federico Ibáñez, un acomodado agricultor, 54 años, salió del pueblo valenciano de Túnez para dirigirse a un campo de viñas de su propiedad situado a 4 kilómetros de su pueblo para recoger uva para la comida familiar. Mientras conducía un RG6 a unos 700 metros antes de llegar a su campo, vio un reflejo que atribuyó a un SEAT, como a otro coche. Un SEAT 600 del hijo del dueño de una parcela vecina. Pronto dejó de verlo por el trazado del camino. Sin embargo, 3 minutos después, cuando se encontraba a unos 50 metros de distancia, lo vio de nuevo, pensando todavía que se trataba de un coche aparcado en el centro del camino a los campos. Solo cuando estuvo a 4 metros del objeto que le bloqueaba el paso se percató que no era un automóvil. Tenía forma de medio huevo, carecía de ruedas y se apoyaba en el suelo sobre unas patas. Era de color blanco, tenía la base plana y de unas dimensiones aproximadas de 2,5 metros de alto, incluyendo 30 centímetros de los soportes. Era una cosa metálica, muy brillante y un blanco muy fuerte que nunca antes había visto, afirma el testigo. Hablamos de una persona, de un agricultor. Este es el punto donde dos fotografías unidas y justo a mitad del camino, digamos que de pronto él llega y pensando que había un coche, encuentra un medio huevo. Estupefacto y todavía sentado en el interior de su vehículo, vio surgir de un algarrobo 11 metros a su izquierda dos seres idénticos que medían entre 80 y 1 metro de altura, entre 80 centímetros y 1 metro de altura, y que entraron al objeto por su lado izquierdo. Corrían veloces unos tras otros casi pegados y no se giraron hacia el observador, que solo los vio de perfil durante aproximadamente un par de segundos. Esta es una foto de, un bosquejo, un dibujo del OVNI hecho por el testigo. Y esta es una foto del testigo en 1979, cuando estaba narrando los sucesos allí personados en la finca. Y Federico pudo distinguir que iban ataviados con una vestimenta blanca que parecía estar hinchada de aire. Salió de la frente, tenía como estaba llena de aire y que dejaba descubierto los brazos y los pies al descubierto, los brazos eran cortos, estaban doblados y pegados a sus cuerpos. Tenían unas manos oscuras y el único detalle que sobresalía de ellos era que tenían de los ojos como una especie de tubos, que como si fuera una serie de gafas. Básicamente, cuando los dos seres entran en el huevo sale volando y prácticamente desde que se inició el despegue transcurrieron unos 6 segundos en total y 4 hasta que se elevó. Y básicamente es eso, ¿no? Ellos entran en el huevo despega y se queda mirando al cielo. Esto es un pequeño esquema de cómo era la nave, lo mejor dibujado. Y esto eran los seres recreados por un dibujante, siguiendo las indicaciones del texto. Y aquí tenemos una cosa que llama mucho la atención. Si veis, entre todos, porque hay una serie de huellas, ahora las veréis, 4 huellas que una vez que con un aparato que más o menos mide la profundidad en tierra de las huellas, estimaron el peso del medio huevo era de unas 4 toneladas, un coche puede pesar una, entonces es bastante pesado. Veis que el extraño punto de aterrizaje elegido por el huevo es justo en mitad del camino.
lo cual es un tema como un tanto ilógico, ¿no? Porque si tú de pronto, bueno, si veis el episodio completo da la sensación de como que fueron enviados infraganti y que cuando los dos extraños seres, de donde sean provenientes, se percatan, se montan rápido en el ovni y se van. Con la sensación de que todo en el fondo es un poco absurdo, porque ¿por qué parar justo en mitad de un camino? Bueno, si tú vienes de una especie de sitio interestelar, elegirías como un ámbito pues, más apartado, ¿no? Aquí veis a todos cogiéndose por abarcar el diámetro del huevo. Estas son, como esta había 4 fotos, son las diferentes fotos que tengo, ¿no? Y este es aquel señor, 30 años después del resultado de aterrizaje, que vuelven a hacerle las mismas preguntas, que vuelve a corroborar toda la historia y que se morirá diciendo que él vio lo que vio. Vale. Pues esto, si fuera un caso aislado, pues bueno, podríamos simplemente dejarlo pasar. Pero una persona que ve una cosa que a priori es un absurdo y que cuando nosotros empezamos a rasgar vemos que en el mundo hay cientos de casos, cientos de miles de casos parecidos, es un problema científico. Porque nosotros no podemos a este señor presumir que defraude o que nos está engañando o que se esté inventando la historia porque realmente no gana nada. Pero que lo haga él, si fuera un caso aislado, no está, pero que lo hagan otros miles de seres humanos a lo largo y ancho del planeta, a lo largo del tiempo, pues nos hace pensar que estamos tratando de un fenómeno real. Pero que es un fenómeno pues, que viene de bastante tiempo. En este punto a mí me gustaría aclarar 2 cosas. Una es que yo soy bastante seguidor de Jacques Vallée, que es una corriente de ufología y que en el fondo pone en entredicho que el fenómeno ovni sea extraterrestre. Y voy a dedicar un ratito a pensar o a desmontarle por qué el fenómeno ovni no es extraterrestre. De hecho, aquí hay un tema muy claro. Yo creo que si el fenómeno ovni tuviera un origen extraterrestre, tenía una coherencia mucho más fuerte que la que tiene. En el sentido de que cuando uno investiga muchos de los casos, realmente se da cuenta que hay aparentes absurdos, aparentes elementos que son ilógicos y que realmente parece más un elemento sacado de la fábula que de la realidad, ¿no? Aun cuando dejen marcas, aun cuando hay una serie de pruebas y de evidencias físicas, ¿no? Jacques Vallée, en su libro Crónicas de los Mundos, pues dedica un capítulo entero a derribar la hipótesis extraterrestre. Uno de los puntos más fuertes para pensar que son los extraterrestres es la gran cantidad de casos que existen. No solamente porque investigadores civiles, como ser muchos de los que estamos en esta sala, vamos a ver estos sitios y estos casos, y en España, aquí en Cantabria, en la actualidad se siguen sucediendo, sino que si hacemos una extrapolación estadística de los casos que hay, por ejemplo, ya Vallée calculada 3 millones de casos alrededor de 20 años. ¿Qué significa esto? Que si realmente fueran extraterrestres que están, bueno, analizándonos nuestra sociedad, viniendo a nuestro mundo o viniendo a estudiarnos, no tendrían tantísimos casos. Luego posiblemente no vendrían muchas veces a toparse con el testigo. Porque si tú quieres, bueno, pues los dos seres estos, que por un lado parecen ignorarte al testigo, pero por otro lado aterrizan justo en un camino de tránsito. A mí, con lo que nosotros sabemos, los seres humanos, de lo que sería una incursión interestelar en una nave a otro planeta, tendríamos, o sea, la NASA se tira años estudiando antes en qué sitio va a aterrizar, cómo lo va a hacer. No simplemente llegas y te pones pues en el primer sitio que encuentras. Máximo si tú sabes que el planeta donde vas es habitado. De hecho, fijaros una cosa, imaginaros de los astronautas que visitaron la Luna, Astro, vosotros imagináis que un astronauta cuando fuera a la Luna estuviera allí cantando la bandera y de pronto viera como a otro ser que es natural de aquel planeta y de pronto se montara rápido en la sonda y volviera a la Tierra y saliera corriendo. Es un absurdo. Es un absurdo, o sea, realmente hay muchas cosas que los fenómenos que son como raras, ¿no? También en la casuística OVNI está un poco, pues a veces el establecimiento de mensajes con el testimonio, con el testigo, y muchas veces le dan unos testimonios como proféticos, en plan de la humanidad tiene que cambiar, vosotros estáis destruyendo
Y digo, una inteligencia extraterrestre baja a mí, que soy agricultor aquí en Sobarzo, a darme mensajes que influyen a toda la humanidad. Yo le diría, bueno, montate en el ovni, vamos a lo cuentes a Obama. O sea, hay un montón de cosas en ese sentido que realmente hacen que el tema sea, cuando menos, extraño, ¿no? Y bueno, luego hay otro tema que llama la atención y por el que también pensamos que no es extraterrestre, y era que si nosotros somos visitados efectivamente por seres de otras galaxias, vamos a decir, de otro mundo, bueno, pues podríamos esperar que nos visitaran 2, 3, 4, 5 clases y que más o menos hubiera una coherencia. Cuando a principios de los 70, cuando se empezó a hacer la catalogación de los distintos seres que nos visitan, nos dieron unos de los ufólogos, entonces nos dimos cuenta que era imposible catalogar, porque la multiplicidad de ovnis y de visitantes era tal que el fenómeno empezaba a desprestigiarse a sí mismo. Diciendo, a ver, es que no puede haber tantas razas. O sea, realmente, ¿qué somos? Una especie de zoo interestelar y por nosotros pasan todas absolutamente las razas de la galaxia, ¿no? Luego, pues bueno, hay muchos rasgos, ¿no? Que muchos son entendibles por el testigo, los rasgos similares a los seres humanos. Muchas veces el fenómeno parece más una proyección mental que algo real, ¿no? Porque muchos testigos hablan cuando han visto un ovni. ¿Os acordáis cómo eran las televisiones de antes, que las apagábamos y parece que quedaban un puntito en el centro de pronto? Muchos ovnis se van así. O sea, el tema visual, por ejemplo, se iba volando, pero hay hechos que simplemente parecen desaparecer, ¿no? Luego también muchas cosas cuando decimos de que es un teatro. Muchos humanoides que de pronto, pues, en los testimonios, evidentemente, se bajan sin ningún tipo de escafandra, manipulan no sé, a veces el agua, plantas, etc. Y parecen respirar nuestro aire, en muchos casos parecen hablar nuestro idioma. Y es todo un tanto absurdo, ¿no? Porque no es la casuística que uno esperaría de las precauciones necesarias a tipo biológico o epidemiológico que habría que tener en otro lugar, ¿no? Y luego muchas veces, pues lo que digo, indican un poco en su mensaje el lugar de origen de alguna parte del universo, pero jamás hay una prueba. Si tú de verdad en el espacio interestelar y quieres decirme a mí que eres no sé, de Ganímedes o de Alfa Centauri, bueno, pues déjame algo, una prueba, un testigo que yo pueda presentar a donde sea. Todo eso no existe. El teatro, el fenómeno ovni tiene mucho de teatro. Aquí empezamos, y esto es una de las cosas que quería que hubiera, cuando se empezó a hacer el tema de la catalogación de los ovnis. Y entonces, pues ya la gente, hombre, hay algunos que uno puede decir, vale, pues a lo mejor son tanto parecidos, por ejemplo, no sé, era 5 de las 6, los dos de arriba, que bueno, pues un testigo igual como te lo cuento un poco, pues pueden ser el mismo tipo. Pero ya te digo, los ufólogos empezaron a tener una gran dificultad solamente para catalogar los tipos que había, ¿no? Seguimos con luces, de los que había varios, seguimos con diferentes objetos, y de hecho aquí yo he hecho en falta algunos, porque hay otros con forma de tubo, sí, pero hay otros que eran como con forma de casita, con una chimenea, es realmente absurdo, ¿no? Aquí tenemos más de la catalogación, ¿no? Y entonces no se pregunta, o sea, ¿no es normal que nosotros cuando empezamos a estudiar un fenómeno como este tenga tantas aristas, ¿no? Aquí tenemos un poco más y bueno, más de lo mismo, ¿no? Diferentes tipos. Y luego con el tema de los ovnis, de los humanoides, pues igual, ¿no? El profesor Pereira, creo que era brasileño, pues también hizo un estudio comparativo de la morfología y comportamiento de las entidades alienígenas en física racional. Y tuvo el mismo problema que con sus naves, que empezaron a salir seres y más seres y más seres hasta el punto que, bueno, pues prácticamente creó tal confusión que todo desembocaba en un absurdo. Aquí tenemos diferentes tipos de seres en una línea cronológica, ¿no? Empezando por los de 1947, pero como veis, si dedicáis un poquillo a ir viendo diferentes tipos, pues te das cuenta que ni siquiera se parecen en muchos casos, ¿no? Y no es, como digo, no es sensato pensar que todo tiene la misma causa. Luego en 1970, 72, luego si veis a partir de los 90 en este esquema parece como que se homogeneiza, es mentira.
O sea, los casos de los testimonios después de los años 90 siguen siendo igual de variados que los de los anteriores, ¿no? Y de hecho, estos son dos casos, bueno, este salió en Terra Incógnita, el de los cerebros, yo no sé. En estos casos, los testimonios de los testigos sobre encuentros con humanos son tan absolutamente relatan criaturas tan absolutamente fantásticas como este con alas y tal, o dos cerebros con un ojo y tal, que realmente, como digo, provoca muchísima repulsión. Entonces, aquí hay que preguntarse de dónde vienen los mitos, ¿no? O si el fenómeno es un mito concreto. Cuando uno ha visto hasta el 47 o la arqueología moderna, teníamos mucha tendencia a poner el fenómeno como extraterrestre venido de otros planetas y como el folclore o las leyendas tradicionales en otro bloque, como si fueran dos cosas muy separadas. Pero uno, cuando empieza a ver la multiplicidad de seres que hemos visto antes, se da cuenta que es el mismo fenómeno. De hecho, hay muchos investigadores en el mundo que han hecho una equiparación en el comportamiento de lo que es las criaturas mitológicas tradicionales, los faunos, las manjanas, los duendes, las hadas, etc., e incluso las apariciones de vírgenes con el nuevo fenómeno ovni, ¿no? Y te das cuenta que quizás nosotros le hemos atribuido visitantes de otro planeta a un fenómeno que siempre ha estado con nosotros, que de alguna manera siempre ha acompañado a la humanidad. Y no solamente este es nuestro imaginario, sino que nosotros, como veis, esto es una foto del carnaval urbano, nosotros tendemos a copiar este tipo de cosas. O sea, quiero decir que estos fenómenos pueden ocurrir puntualmente, como hemos visto con el caso de este señor, pero luego entran a formar parte del acervo popular, de nuestra cultura, de nuestras creencias, de lo que es para nosotros la manera de entender el mundo, aunque solamente sea una parte, digamos, folclórica, pero nos está construyendo nuestra identidad, este fenómeno, ¿no? Y hay un punto muy interesante de cómo se crean las creencias. Esto que vemos aquí es el culto del cargo. El culto del cargo es un culto que se creó en la zona, si no recuerdo mal, del Pacífico, a finales de la Segunda Guerra Mundial. Los indígenas, los aborígenes que vivían en islas perdidas, veían a los aviones norteamericanos que pasaban por encima de ellos. En algunos casos pues, tiraban comida y tiraban containers, ¿no?, llenos de cosas. Y esta gente construyó una religión paralela basada en la mitificación, ¿no?, o en la adoración de esas extrañas máquinas metálicas que cruzaban el cielo. Esto está ampliamente recogido por los antropólogos ahora y para mí constituye un perfecto ejemplo de cómo el hombre acaba asociando sus creencias a cosas que le vienen del cielo, ¿no? Esto es otro ejemplo, veis, aquí tenéis los indígenas en lo que es claramente un aeroplano moderno, ¿no?, está hecho pero con hojas, ¿no? Y aquí hay otra cosa muy importante que también tenemos que reflexionar. En 2008, si no recuerdo mal, creo que National Geographic informaba de que se habían fotografiado una serie de tribus en Brasil profundo, en el Amazonas, una serie de tribus que ellos no tenían contacto con el mundo exterior, por así decirlo. Y esta gente, si veis de foto, como veis en las fotos, trataron de atacar con arcos a una especie de helicóptero que les estaba tomando fotos. Esto quizás sea una instantánea de lo mismo que podía producir en cierto modo el fenómeno ovni, hasta cierto punto. Lo que está claro es que lo que nosotros vemos en el cielo acaba formando parte de nuestra cultura. Estoy seguro que si pudiéramos ir en el siglo, o sea, podemos ir a esta cultura 30 siglos en el futuro, ellos, la humanidad heredera de esta tierra, seguro que tendrá leyendas y mitologías de cuando aquel pájaro de metal, digamos de alguna manera, cruzó el cielo. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente no deberíamos tampoco dejarnos llevar por los simbolistas de este argumento, porque no solamente de encuentros físicos se construyen las creencias, también vienen a veces por una serie de, o sea, por la psicología, por las experiencias místicas, incluso por determinadas enfermedades mentales. Todo ello a veces se amalgama en lo que es la creación de creencias. Y un último apunte sobre el tema del fenómeno óptico.
Si el fenómeno ovni tuviera un origen extraterrestre, podríamos definir tres escenarios diferentes que son absolutamente diferentes a lo que es el fenómeno ovni en la actualidad. Hablo del escenario 1, que sería que la humanidad es simplemente monitoreada. Es decir, nosotros podríamos tener 2 o 3 satélites, incluso, quién sabe, aunque nosotros estuviéramos en la Edad Media, podríamos tener unos satélites extraterrestres, por así decirlo, que nos oirían, nos monitorizarían todos y sin entrar en contacto con nosotros. De la misma manera que muchos científicos toman fotos o tratan de estudiar las culturas africanas o incluso a los animales en África, traten de actuar lo mínimo con el ambiente que quieren estudiar, porque al interactuar con él de alguna manera están influyendo. Ese sería el escenario más posible a nivel científico si una civilización extraterrestre tratase de investigarnos a nosotros. El segundo escenario sería una intervención mínima, sería como la anterior, pero bueno, si nosotros queremos tener muestras de agua, de animales o incluso de seres humanos, no hace falta que estemos poniéndonos en los caminos y de pronto si viene alguien nos vamos volando, sino que minimizarías el contacto, aparecerías si quieres en muestras de vegetación o de minerales en zonas donde no hay nada, y por el otro lado, si quieres un humano, simplemente coges y te lo llevas. Punto. Igual que hacemos nosotros con las vacas, igual que hacemos con los pájaros, igual que hacemos con muchas de las cosas. No estás volviendo al ser humano a hacer encuentros cercanos, a decirle una cosa y luego te vas y tal. Y luego, el tercer escenario, y no sé si más o menos probable, sería una colonización. Si una cultura extraterrestre más avanzada que nosotros quisiera algo de nosotros, pues a lo mejor sería un escenario tipo V, o un escenario como nosotros hicimos en la conquista de América. Estamos allí con todo, les saqueamos, les robamos, les matamos, sacamos sus recursos naturales y nos vamos. ¿Por qué? Porque podemos, porque digamos somos más fuertes y evolucionados que ellos. En realidad, el fenómeno OVNI no tiene nada que ver con eso. Y si partimos de la idea de que son más avanzados que nosotros y estarían en posibilidad de hacer ese tipo de cosas, algo no pasa. Cuando antes me estaba metiendo con la palabra OVNI y lo hago porque, bueno, me gustaría proponer un término diferente, ¿no? Para mí, un término más exacto para referirme a OVNI serían percepciones fuera de contexto, donde la percepción hace referencia a estímulos cerebrales, o sea, lo que nosotros captamos a través de los sentidos. No estamos hablando del objeto físico, sino que estamos hablando de lo que nosotros percibimos, y porque es importante ahora, un poco más adelante hablaré de ello, de cómo hay que referenciarlo al sujeto. Y luego, cuando digo fuera de contexto, indica que no hay una posible conexión a ningún paradigma científico conocido. Es decir, que la humanidad no tiene respuesta para ello. No es que no lo hayamos identificado, es que simplemente eso no debería de estar ahí en base a todo el conocimiento humano. Eso es una percepción fuera de contexto. Una percepción que se produce en un ser sin que seamos capaces de establecer una relación causa-efecto con nada conocido. El término percepción de fuera de contexto es más aséptico que el tema OVNI, yo creo que más o menos queda claro, y hace énfasis sobre el núcleo del estudio, que es el testigo. Esto es una cosa importante. Nosotros no tenemos acceso a lo que el testigo ve, tenemos acceso al testigo. Entonces, para construir unos procedimientos científicos que sean sólidos, tenemos que estudiar a lo que tenemos acceso, no a lo que no tenemos acceso, ¿no? Entonces nosotros, en este sentido, el estudio científico del fenómeno OVNI tendría que hacerse siempre indirectamente a través del testigo, porque es algo que podemos acceder y es un poco lo que podemos jugar y manipular. Lo otro, pues no tendríamos acceso epistemológico, que se llama, y no podemos llegar a ello. Y bueno, vamos a pasar bueno, esta es una definición que hace Hayek, un ufólogo en el año 1972, y dice: un informe de percepción en el cielo sobre el suelo de un objeto para cuya luz, apariencia, trayectoria, comportamiento y aspectos luminosos no solo nos sugieren una clara explicación convencional y lógica a los testigos, pero que permanece sin identificar cuando individuos técnicamente idóneos examinen toda la información disponible. Me parece una definición bastante análoga, ¿no?, a la que yo. Y antes de pasar a otros temas, sí me gustaría hablar de la hipótesis psicosocial. La hipótesis psicosocial viene a decir que todos creemos en OVNI porque, digamos, está en la cultura.
Y es curioso que muchas veces se hace como una separación muy grande entre lo que son teorías que parece que sí claman por la velocidad del fenómeno OVNI, y cuando hablamos de hipótesis psicosocial parece como que estamos negando el fenómeno, porque parece que estamos diciendo que porque está en la cultura nosotros vemos OVNI. Pero eso es falso. O sea, yo creo en la hipótesis psicosocial. Es innegable que vivimos en una cultura contaminada por los iconos de extraterrestre, de nave espacial, etcétera, etcétera. De hecho, es muy fácil ver a la hipótesis psicosocial en acción, ¿no? Cuando estamos en una alerta OVNI, estamos, no sé, muchas veces 4 o 5 personas tomando una cerveza y de pronto alguien ve un puntito y uno dice, ¿es un OVNI? Joder, o sea, de todas las cosas que hay, lo primero que tú dices es eso, y el OVNI lo dicen como sinónimo de nave espacial. Entonces, eso es la hipótesis psicosocial en acción. Cuando nosotros tenemos una prevalencia de que elegimos primero la causa más fantástica, porque estamos imbuidos en una cultura que premia eso, pero es mentira, quiero decir. En el fondo, que la hipótesis psicosocial estemos sumergidos en ella de la misma manera que el pelo está en el agua, no significa que porque nosotros creamos en nuestra cultura eso, llegamos a verlo. O sea, quiero decir, uno puede atribuir o no atribuir, pues no sé, a una luz lejana, mira, será un ovni, será un ovni, es el agua. Pero tu creencia en eso no hace que tú veas hombrecito de 1 metro de alto meterse en un huevo y desaparecer. Y esto normalmente tiene que confundirse, son dos cosas muy diferentes. Y luego, con el tema este de las... esto es un poco, digamos, lo que sería el modelo de recuperación, ¿no? Y que es exactamente paralelo al que tendríamos con el tema de los ufólogos. Y es que, digamos, eso es una cosa importante, y era que el ufólogo, cuando va por los pueblos recogiendo testimonios, es siempre un ufólogo, alguien que recoge tradición oral, alguien que recoge historias, alguien que está recogiendo testimonios de cosas que le interesan. Un antropólogo y un folclorista, un etnógrafo, un ufólogo básicamente hacen lo mismo. Entonces, en ese sentido, los ufólogos deberíamos de aprender de nuestros hermanos mayores antropólogos para darle un formato científico al tema. Y en este sentido, hay un paralelismo total, ¿no? Un folclorista se encargaría de lo que es, bueno, una canción, un dicho, un refrán, una leyenda, y el ufólogo va persiguiendo el fenómeno. En ambos casos se habla con el testigo, en ambos casos se recogen un testimonio, y aquí hay dos cosas importantes. Esta primera línea, que es continua, significa de que nosotros no tenemos acceso de ningún tipo a pasado. Que nosotros no tenemos acceso de ningún tipo a esto. Con lo cual, esto para nosotros está vetado. Toda la información la vamos a sacar de aquí. Por eso dije yo que tiene que ser íntegro. El testimonio es, digamos, el campo de trabajo del ufólogo, y daros cuenta que aquí hay 2 líneas más que son discontinuas. Cada una de estas 2 líneas discontinuas son un sesgo que se puede introducir en la investigación del testimonio, de lo que el testigo expresa y habla, a lo que el ufólogo entiende puede haber un campo. Y un campo que además puede estar contaminado por el propio ufólogo si no sigue una serie de reglas para no contaminar a su objeto de estudio. Y de lo que el folclorista o el ufólogo, bueno, el folclorista por la canción, porque en el tema de la canción, quiero decir, si el folclorista luego hace una nueva versión de una antigua melodía del siglo XX, de la Edad Media, en realidad está recreando una melodía sacada de él, pero diferente de la original, a la cual no conoce. Con el tema del fenómeno es lo mismo. El ufólogo genera una teoría a partir de sus testimonios, pero él está, digamos, poniendo su sello personal ahí. La ufología, y eso es importante, es, digamos, el fruto de los ufólogos. Son ellos los que construyen la teoría. Y si no lo hacen bien, puede ser que, como digo, ahí hay un segundo sesgo. Y eso es importante que tengamos en cuenta esos posibles sesgos, porque son importantes tenerlos en cuenta en el tema de la ciencia, ¿no? Y luego, pues, bueno, ahora vamos a entrar en teorías ya muy pronto, pero aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y es cuando hablamos de las teorías, acabamos preguntándonos si el fenómeno OVNI es exógeno o endógeno. Exógeno significa que es exterior a nosotros, es una cosa tangible, o endógeno significa que de alguna manera ocurre en nosotros, que está en nuestra cabeza, o lo fabulamos o lo imaginamos. El problema es que el fenómeno OVNI tiene una dicotomía, una doble vertiente,
de alguna manera suponen un gran problema, porque tenemos muchos factores que son incluso oníricos, que son fabulatorios, que parecen que se particularizan para cada testimonio, pero luego por el otro lado tiene fenómenos exógenos, porque tenemos incluso casos de gente que cuando ve un ovni, y eso hablaremos un poco de la teoría de la distorsión, parece percibirlo de manera diferente, pero luego, por ejemplo, vamos al campo y ese ovni ha dejado huellas en el terreno. Eso es a la vez un elemento endógeno y exógeno, fabulatorio y real, y no sabemos explicar eso, ¿no? Entonces, digo, esto parece que hayan aparecido teorías mixtas, ¿no? Para explicar esta dualidad exógeno-endógeno, hipótesis de la ruptura y hipótesis de la distorsión o sin nada. Con el tema de enfoques científicos aquí, voy a pasar muy rápidamente, quería contar que hay tesis doctorales sobre entropía y que hay estudios de carrera, etc., ¿no? Y muchos de ellos pues, los he puesto en el sentido de que estudian determinados aspectos a los que tenemos acceso, que es un poco una confirmación de lo que explicaba antes en el modelo de antes, ¿no? Pues, por ejemplo, el segundo dice características de la personalidad en el MKI que de aquellas personas que aseguran haber visto, haber tenido experiencias extraterrestres. Es como un diagnóstico psicológico de la gente que ve ovnis, ¿no? El cuarto es así también. Por ejemplo, el primero de estos dice que es un examen de la identidad extraterrestre. Es una tesis doctoral en antropología cultural. Aquí lo que hago es coger todos los aspectos que tenemos sobre los humanoides, en cierto sentido, sobre los avistamientos, y presentarlos, tratar de ver si son coherentes a nivel cultural, ¿no? A ver si cada persona de alguna manera los investiga. El segundo es muy interesante, sobre psicología de la percepción. Entonces, como digo, esta es una lista grandísima de trabajos que son muy interesantes, ¿no? Veremos el último, es la experiencia OVNI y su efecto sobre la conciencia humana. Como digo, es un campo en el que hay mucho más de lo que parece, ¿no? Y estos serían para mí enfoques no científicos, enfoques que de alguna manera están sacados de contexto, ¿no? Aquí tenemos lo que parece ser un platillo volante en un jeroglífico egipcio. ¿Por qué esto es un enfoque no científico? De alguna manera, porque tú no estás considerando todos los datos del fenómeno. Lo que estás es reinterpretando desde tu cultura del siglo XXI unas cosas que tienen ya pues, 4 o 5 mil años. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor nosotros, esto aquí, que para nosotros pudiera ser un ovni, en el Egipto antiguo, pues era simplemente un sombrero. Entonces, ese sesgo, esa vuelta de tuerca en cómo interpretamos las cosas no es científica. Tenemos aquí, pues bueno, de muchos aspectos del arte, ¿no? Porque si vemos la parte de la foto de arriba, pues una foto que hace mención a la crucifixión de Cristo, y entonces aquí parece como si lo vemos en un primer vistazo, como que dice, bueno, el pintor, como si fuera alguien que echa la foto, cuando crucificaron a Jesucristo, había dos ovnis aquí al lado, que es lo que pasó a un pintor. Los pintores cristianos de la Edad Media elegían mucho los motivos que incluían en los cuadros. O sea, esto no es que alguien está, todo esto son elementos mitológicos que tienen mucho que ver con el cristianismo, y cuando uno estudia toda la historia del arte se da cuenta que son representaciones simbólicas de otras cosas que además se conocen, ¿no? Aquí estaría bueno, una aseveración de lo que era el astronauta de Palenque con el transbordador, más de lo mismo, y aquí pues también, ¿no? En el antiguo egipcio vemos a alguien que es lo que nos va a entender esta foto, que un alienígena era los que conducían en los carros a los egipcios, ¿no? Realmente todo esto, hay mucho de esto en internet, pero está totalmente cerrado, ¿no? Y bueno, pues otro de esos cuadros. Quien quiera enterarse más de esto, y yo no voy a parar, pues en la revista Los Juegos Políticos número 71, Diego Cubotti, pues tiene un artículo donde, si os interesa, se explica magistralmente todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, prácticamente vamos entrando en la etapa final, ¿no? No sé cómo vamos de hoy.
7:30 estaba bastante, ¿no? Sí, vale. Pues repasamos lo más sencillo. Con el tema de las hipótesis, bueno, esto básicamente refiere que, igual que estudiamos el método científico, pues hay que habría que hacer pues, una serie de métodos, ¿no? Distinguir problemas, métodos y tal. Yo quiero llegar a las distintas teorías. Quiero hacer un breve repaso sobre cuáles son las teorías más populares que hay dentro del fenómeno OVNI y por qué pueden ser o por qué no pueden ser. Para que una hipótesis funcione, tiene que cumplir tres elementos. Una es que explique los datos que tenemos aquí, que sea falsable, es decir, que nosotros seamos capaces, a través de determinadas pruebas, de saber si es cierta o falsa, y que además sea capaz de hacer predicciones del fenómeno, es decir, que lo entienda, que se adelante. Sin estas tres cosas, pues las teorías no terminan de ser completas. Tenemos varios, ¿no? Bueno, vamos a ellas. El fenómeno OVNI es la humanidad en el futuro que vuelve hacia el pasado y como que son los viajes en el tiempo. Realmente no se sostiene por una cosa, por la gran cantidad de casos que tenemos, ¿no? Cuando por ejemplo, alguien, pues yo qué sé, ¿qué sentido tendría que la humanidad del siglo XX volviera pues, a parecerse al señor que hemos visto de Turis? Realmente son una serie de circunstancias que, bueno, pues no, lógicamente no tienen una coherencia lógica, ¿no? Prototipos militares, pues más de lo mismo. Habrá muchas cosas de temas de prototipos militares que sí ocasionen supuestos avistamientos ovni, pero lo mismo, ¿no? Que los americanos estén interesados en darle un susto al agricultor valenciano realmente y pues no explica el fenómeno y aparte la gran casuística. Hipótesis geofísicas, es decir, que tengan que ver con fenómenos como las anomalías de Hessdalen en Noruega, ¿no? que son como fuegos fatuos, como pequeñas luces que podrían ser combustiones, ¿no? de elementos. Bueno, pues sí, explicaría una de las luces que se pueden ver, pero desde luego no los casos humanoides, ¿no? Solapes dimensionales, bueno, el tema de los solapes dimensionales a veces es un poco una teoría avanzada un poco al aire, como que a veces se puede decir en la radio, etcétera, pero realmente no tenemos una física que la sostenga. Y realmente, de ser cierto, si hubiera, ¿qué podría ser un solape de un mundo con otro? Que de pronto en nuestro mundo entraran miles de, no sé cómo decirlo, de dinosaurios, que un mundo chocara con otro. Quizás no sería una cosa tan controlada como que una pequeña nave entra en nuestro mundo, etc. El factor O, que no es exactamente una hipótesis, una descripción del fenómeno, y que es un elemento sacado de las descripciones de los testigos, en los cuales la gente que tiene una experiencia dice que de alguna manera durante un tiempo están como una realidad diferente, como si estuvieran en el mundo sin estar, ¿no? Y realmente, bueno, pues no es una teoría, no es una descripción y no ofrece una explicación, ¿no? Con el tema de la granja humana, que es la gran teoría de Salvador Freixedo, de que la humanidad en el fondo es presa de una civilización superior, ¿no? Que de alguna manera nos controla, pues bueno, tenemos dos problemas, que es mente falsable, como sabemos esto es así, y luego por otro lado, que realmente tampoco explica de por qué, si nosotros fuéramos una civilización cautiva de otra superior, por qué nos han dejado que nosotros evolucionemos hasta tener una cierta tecnología, o por qué nos han dejado que nosotros llegamos a tener armas de destrucción masiva que serían capaces de que nosotros acabáramos con nosotros mismos, ¿no? No tiene mucho sentido. Con el tema de la hipótesis de la distorsión, que es una hipótesis lanzada por José Antonio Caravaca, en el que dice que la experiencia OVNI de alguna manera actúa diferente sobre cada testigo, sobre cada cerebro que lo percibe. Bueno, es bastante complicado de defender porque, o sea, puede ser real, no sé. Lo que quiero decir es que tendríamos que distinguir entre que cada testigo no está haciendo su propia sesgo de percepción y que luego no sabemos si se dan todos los casos. Entonces tendríamos que tener casos de testigos comunes, o sea, de casos con varios testigos en los que cada uno viera una cosa, ¿no? Pero la verdad es que es tremendamente interesante. Y luego casos de la hipótesis de la ruptura, sacado por Pablo Vergés, en el que dice como si de alguna manera nuestra conciencia, o lo que
viene a ser como nosotros percibimos el mundo, de pronto sufriera cambios y en ello pudiera entrar en nuestro consciente un montón de cosas que técnicamente pues no sabemos. El problema es que Pablo, en su propio libro, al final, digamos que mata su teoría, porque él dice que eso se suscribe solo a lo mental y no explicaría las pruebas físicas. Y quizás, bueno, aquí ya acabo, porque con este libro de Roger Penrose, donde es un libro muy interesante que habla sobre la comprensión científica de la conciencia, y básicamente lo que se dice en este libro es que nosotros no entendemos la conciencia, no sabemos lo que es, no somos capaces de reproducirla y no se entiende. Entonces, posiblemente, igual que ha pasado con otras áreas del saber, acabemos entendiendo que la conciencia es algo bastante más complejo de lo que habíamos pensado y quizás ahí, y no en otro sitio, pueda estar una posible explicación al fenómeno. ¿Alguna pregunta? Un aplauso para este. Bueno, nadie quiere formular ninguna pregunta. A ver. ¿Cuál es tu teoría personal? No me ha dado tiempo. Mi teoría personal es una cierta crítica a un complemento a la del sistema de control que sigue Jacques Vallée, en la que él habla como que todo el fenómeno OVNI es una especie de sistema de monitorización y control de toda la humanidad. Es una teoría, no es para aplicarla así tan rápido, y en el que de alguna manera él lo que da a entender es que la humanidad somos un cultivo de conciencia, un cultivo de seres inteligentes en el mundo, y que de alguna manera todo esto está aquí pues, para que el ser humano en cierto sentido evolucione, comprenda más y tal, ¿no? El problema que yo le veo a esa crítica, a ese sistema, que por otro lado es el que mejor explica la casuística, es que de alguna manera ver un ovni, si un ovni es un método de cambiar la conciencia de los seres humanos, es matar moscas a cañonazos. Si realmente esa teoría es cierta, debería existir otros muchos sistemas más sutiles de monitorizarnos, que porque dar cuenta que yo vea de pronto una luz en el cielo y eso cambie un poco mi visión de la realidad, pues sí puede ser un sistema de control y puede ser a nivel planetario, pero es tremendamente peligroso. Tiene que haber otras formas más sutiles si de verdad somos una especie de cultivo de conciencia, de una raza bajo estudio, bajo monitorización. Tiene que haber otro tipo de cosas. Y quizás sería tarea de los ufólogos ir buscando caminos más útiles. Sí. Bueno, yo quería hacer un detalle que me acuerdo de niño. Has presentado ahí el sol y la luna, cómo suelen salir en los cuadros religiosos. Normalmente suele salir el crucifijo y suele salir una luna a la derecha y un sol a la izquierda o viceversa. Y normalmente tripulados. Me ha recordado que en la primera página que has sacado de OVNIs, en la sexta columna y con el sexto dibujo de la sexta fila, era concretamente una media luna. Y me ha acordado que yo de niño vivía por un pueblo cercano a las faldas de la Foto, Monte Vasco, famoso porque vivía la reina de la mitología. Y sí, ahí, justo la sexta, empezando la luna, la media luna esa. Y bueno, siempre me han representado el carro de fuego de Mari, se suele representar pues eso, como una media hoz y tal. Y en los años 80 se publicó una foto que alguien sacó de por ahí, de las faldas de la Foto, una foto en el Correo Español, un periódico ahí de la zona, que tenía una sección dedicada a la ufología, no a la ufología, sino al misterio, se llamaba La cara corta de la luna. Y bueno, aquí pues yo era bastante niño, no entendía si se podía, en aquellos tiempos no tenía en cuenta si se podía falsificar fotos o no. ¿Puede tener algo que ver el concepto ese de representar el Sol y la Luna tripulado con algún tipo de fenomenología de este aspecto? Quiere decir que... No lo sé. Pues yo te digo que muchos de los elementos que los artistas de la Edad Media, especialmente porque muchos cuadros pues, también eran para la iglesia, tenían un cierto, no te voy a decir una cierta censura, pero es igual que en televisión ahora, o sea, sale lo que
lo que el productor quiere que salga. El cuadro era una obra terminada y todos los elementos tenían un significado, ¿no? Que él lo podía haber visto en algún momento al lado y plasmarlo ahí, pues ciertamente podría, ¿no? Pero yo creo que la tendencia en la historia del arte es a que cada elemento tiene un significado, ¿sí? La verdad que no lo sé. Es que en aquellos tiempos era como muy común, además es que se hablaba mucho de que había un montón de gente en teoría que había visto eso, ¿no? Que no era una cosa extraña de, oye, que alguien dice que no, sino que había bastantes testimonios de la zona de decir, bueno, personas concretas que las conocías. Yo he visto eso, entonces siempre me ha chocado que esa representación que igual tuvo que ver algo con aquello. No exactamente que se fijaran allí, sino que sería algo más generalizado, en más sitios. Entonces, pues bueno, pues igual se veía pues, en Albacete, en Madrid, en Toledo, en Italia, en y... Bueno, ¿alguna última pregunta? Vale, pues si hay una pregunta más, pues ya. Vamos pasando. Uy, me acabo de operar de los ojos en un segundo. Ahora ya no tengo miopía, señores. Madre mía. Bueno, gracias a Miguel Ángel, ha sido un placer. Yo sí tengo una pregunta. No sé si puedes contestar o no, pero bueno, me ha llamado a mí poderosamente la atención, como diría Lorenzo Fernández Bueno. Una cosa que yo siempre, la verdad es que me resulta bastante curiosa dentro del fenómeno y bueno, pues vas a quedar a conocer tu opinión, ¿no? Es un poquito, yo no sé si cada uno de vosotros tenéis esa sensación, yo la tengo al menos, del hecho de que en los años 60, los años 70, los años 80, todo fenómeno ovni que se veía en el cielo parecía ser muy físico, parecía ser todo realmente palpable, se podía ver, casi se podía tocar, casi se podía pesar, casi incluso en ciertas fotos y demás que se veían, incluso podía decir, pues eso debe de pesar una tonelada, o no. Parecía todo más físico, ¿no? Y ahora resulta que todo ese mundo ha cambiado y lo que vemos son luces, proyecciones, sombras, halos de energía, incluso nada que realmente parezca físico. Yo no sé qué opinión tienes tú de ese aspecto a nivel incluso científico, ese cambio que parece haber ido tan radical en el fenómeno. Bueno, para contrastar su pregunta de verdad a nivel científico, lo que habría que hacer es un estudio estadístico de muchos casos que sepamos acreditados y decir si efectivamente el fenómeno como tal va cambiando. Pero lo que sin duda puede haber ahí, porque os acordáis de la foto que había dos sesgos, uno es un sesgo de cómo interpreta el testigo, en el cual ahora estamos en la era de la energía, de la información, de las cosas, quizás ya no seamos tan físicos, quizás ya con internet y los móviles nos damos cuenta que muchas cosas están ahí, no son invisibles pero se ven, y igual que interpreta el testigo, interpreta el foro. Y a lo mejor pues ahí el paradigma científico ha cambiado y por ende nuestras explicaciones al fenómeno también. Muchísimas gracias, un placer y vamos a seguir. Yo no sé si esto va a ser